Miren a quién tenemos acá. A este asqueroso zancudo. Fumigado. Ay, no sé qué me pasa, todo me da vueltas. Tranquila. Tranquila. Siéntate. No sea que te vayas a caer. Yo creo que hoy me quiero quedar a disfrutar este momento. Ay, ¿qué tengo? Me siento mal. Eso que estás sintiendo son los efectos de las drogas. Eso es exactamente lo que yo sentí cuando me enviaste con el doctor de pacotilla que hizo que me tomara todas esas porquerías. ¿Es por ti que estoy así? Sí. ¿Qué me hiciste? Te di un sorbo de tu propia medicina, pedazo de imbécil. Te sientes más volada que un cohete, ¿verdad? Y no se siente bonito. Quizás fuera de aquí alguien... No te escucho, no te escucho. Nadie te escucha. Nadie te escucha. Nadie te va a ayudar. Nos hiciste la vida de cuadritos, pero se te acabó la fiesta. Porque ahora sí vas a sentir lo que le hiciste a mi mamá. Ana, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Déjame! ¡Déjame botarla como se pasa! ¡No la vas a botar! ¡Suéltala! ¡Elisa, no te metas! ¡No te voy a soltar! ¡Y si me meto! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Ven acá! ¡Cálmate! ¡Ven acá! Urge que paguen las multas y arreglen que se pueda seguir con la obra. En eso estamos, no te me estreses de más. El problema se va a solucionar. Si se ponen a buscar más infracciones, van a encontrar. Ya Fernanda me lo dijo, el que busca encuentra, y es ella. ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Elisa. Date cuenta de lo que hiciste. La única perjudicada serías tú. Te hubieran metido a la cárcel. Bueno, no me importa que me hubieran metido a la cárcel con tal de que esa perra desgraciada deje de fregar. ¿Pero qué es lo que está pasando? Ana estaba asfixiando a Fernanda en su oficina. Si yo no hubiera entrado en ese momento, la hubiera matado. Nadie lo hubiera lamentado. Ana, ¿cómo es posible? Ya. Alguien tiene que ir a acabar con esto de una vez por todas. Ana, ya. ¡Cálmate! ¡Ya, cálmate! Por favor, contrólala. Fernanda. ¿Estás bien? No. Se la está ayudando. No. Me quiso matar. Llama una ambulancia, por favor, llama una ambulancia. La policía. Ay, me duele la cabeza. Me quiso matar. Ay, me duele la cabeza. Volvemos a lo mismo, Moni. Es exactamente lo que me dijiste. Fernanda me clavó la espinita y no logró sacármela. No es que piense que Gabriel sea malo, ¿no? Sí, claro, pero tampoco estás 100% segura de que sea bueno. Estoy muy confundida. Son muchas dudas a la vez. Primero, su terquedad para no divorciarse de mí, sabiendo todos los problemas que habíamos tenido después de perder al bebé y aún sabiendo que le había sido infiel con Alonso. Sí, para un hombre no ha de ser fácil olvidar algo así. Luego la tragedia aquí en mi casa. Esos criminales mataron a mis papás sin ninguna clemencia. ¿Y yo por qué quedé viva? No, ¿Yo por qué? Tal vez tus papás pusieron resistencia. No. Conociéndolos no creo, Moni. Ay, Brenda. Lo que vino a ser el colmo
es ver a Alfredo cómo lloraba como un niño, aún sabiendo abiertamente que él y mi papá se odiaban. Todos lo sabíamos. A ver, mi papá tuvo la culpa del problema que él y Eugenio tuvieron. Él fue el que encontró el testamento, el último testamento del papá de Alfredo. Y obviamente fue quien se puso en contacto con Beltrán. De no ser por mi papá, Alfredo aún tuviera toda la constructora. No era para que llorara, sino para que se alegrara. Papá, no te imaginas el mitote que se acaba de armar. ¿De qué? Ana se las ingenió para drogar a Fernanda y le estaba tratando de asfixiar. Si Elisa no llega a tiempo, la mata. A ver. ¿Ana hizo eso? ¿Quién? Esa es mi hija. No es para que te alegres. Imagínate la que se va a armar. Fue intento de homicidio y agravado. ¿Y cómo la drogó? Mira, Ana me convenció para que cambiara las botellas de agua que estaban sobre el escritorio de Fernanda por unas que ella me dio. Yo estoy segura de que ahí les echó algo. Ve a rescatar esas botellas. Hay que eliminar toda evidencia. Nada de peros. Ve y diles a Elisa y Ana que vengan para acá de inmediato. ¡Vamos! Sí. No, Elisa. No. Nosotros tenemos que hacer justicia. Esa mujer tiene que pagar por lo que le hizo a mi mamá, a tu mamá. Sí, por supuesto que vamos a hacer justicia, Ana. Pero eso no la tienes que hacer tú. Mira nada más en el problema que te metiste. Ni modo. Tenía que intentarlo, pero claro, llegaste tú a salvar el día. Muchas gracias. Se me hacía muy raro que estuvieras aquí. En vez de regañarme, deberías estar agradecida. Que yo sí estaba dispuesta a ponerme en riesgo por todos ustedes. Ay, ya deja de decir estupideces, por Dios. Fernanda, ¿estás bien? No me podía defenderme. Me quiso matar. Ya todo va a estar bien. Estoy bien. Antes de infeliz esté presa. Bueno, manicomio. Ya viene una ambulancia. Tranquila. La policía. ¿Policía? Llama a la policía. ¿Llaman a la policía? No es necesario ya. Llama a la policía. Yo llamo a la policía. Ana, escúchame bien. Esto se puede poner mal. Muy mal, porque Fernanda insiste en que llamen a la policía. Y no tengo ni que decirte lo que te puede pasar a ti. Creo que lo tienes claro. matado. Ya, cállate, Ana. Papá quiere verlas inmediatamente. Vamos a ver ahora cómo solucionamos esto. Oye, se me olvidó contarte. Ayer la pasamos increíble. Podías haber llegado, pero bueno, se me olvidó mandarte un mensaje. Todavía estoy medio borrachito. Fue mejor que Claudia y yo hayamos ido a cenar solos. Era nuestra primera cita. Bueno, ¿qué pasó? Todo bien, súper tranquilo. Claudia es una mujer muy agradable. Y cada segundo que pasa me gusta más. ¿Y se pusieron en romanticones? No, para nada. Bueno, medio comenzó un romance, pero a distancia. Básicamente nos estamos conociendo. Bueno, como quien dice, tú estás piano, step por step, ¿no? Yo soy un hombre serio y no quiero que Claudia piense que estoy queriendo aprovecharme de ella. Además, soy bastante tímido para esas cosas. Claro. Ahora, lo que tienes que hacer es no verte tan prudente, ¿no? Porque va a pensar que no te interesa. Cuando la dejé en su casa, me dieron demasiadas ganas de besarla. Pero ya no hice nada. No, ¿le diste la mano ya, goodbye? No, ¿y cuándo se van a volver a ver? ¿Tú crees que hoy sea demasiado pronto? No, anda, llámala. Ándale. Ok.
Por pena. No, cuál pena, no, ándale, ándale. Nacho es todo un caballero. Se portó tan lindo conmigo que no sabes. ¿Y a dónde fueron? A cenar a un restaurante padrísimo. Es el primer hombre que conozco que no anda de lanzado. Se mantuvo correcto hasta el final. Con decirte que cuando me dejó en la casa, ni siquiera un piquito de despedida me dio. Él se lo perdió porque, mira, yo le hubiera dado uno de telenovela. Vete despacito porque lo vas a espantar, Claudia. No, pues que él tome la iniciativa. No quedamos en nada, pero de plano que ya somos medio novios. Me alegro mucho por los dos. Creo que hacen muy bonita pareja. Este no se me va vivo, Fermín. Es justo lo que necesito para marido. Alguien que me dé mi lugar, que sea tierno, detallista y un padre responsable porque quiero tener hijos. Y muchos. Felicidades. Gracias. Bueno, Pati ya rescató las botellas que le diste. ¿Botellas de qué? De agua. Les inyecté una droga súper adictiva para que se sintiera aturdida. Es que, Ana, te pasas, en serio, de verdad te pasas. ¿Qué? Solamente le di una cucharada de su propia medicina para que sepa lo que se siente. ¿Patricia te ayudó? Si la policía interviene, Seguro va a pasar. bueno, nadie sabe cómo es que se drogó. Y si te preguntan, Ana no estaba asfixiando, ¿ok? Trataba de ayudarla. ¿Quieres que mienta? Claro. ¿Es eso o tu hermana se va presa? ¿Qué prefieres? ¿La quieres ayudar a Fernanda o sí? No, ya suficiente le ayudó con salvarle la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene la policía? Ya les avisé. Ahorita lo urgente es que te vean en un hospital. ¿Quién sabe qué porquería me dio? Seguro estaba en el agua. Pero las aguas están nuevas. No, si acabo de tomar. Ana me drogó. Ana quiso asfixiarme. Ya vienen a atenderte, ¿ok? Hay que cerrarla. Perfecto, mira, te vas a poner bien. Tranquila, ¿sí? Yo no voy a estar bien hasta que la maldita adicta reciba su merecido. Aquí están. Por aquí. Ven, te levanto. Avísale a mí. Ok, yo la aviso. Yo la llamo, tranquila. Agarren la conversa. ¿Ustedes vieron? ¿Qué pasó?